Bueno, en la primera parte de la guía hablamos del concepto de congruencia. Las figuras que son congruentes tienen las mismas medidas. De eso se trata. Entonces, en nuestra primera actividad, lo que debemos hacer es pintar los triángulos. En este caso tenemos triángulos que midan lo mismo. Por ejemplo, este triángulo mide lo mismo que este de acá, ¿no es cierto? Tiene las mismas medidas en sus lados. Entonces decimos que esos dos triángulos, estos dos triángulos de aquí, son congruentes. Entonces si yo le coloco a este triángulo, por ejemplo, unas letras para nombrarlo, por ejemplo A, B, C, y a este le coloco, por ejemplo, A', B', C', entonces matemáticamente yo podría escribir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Y así hacemos con los demás triángulos. Identificamos las parejas de triángulos que sean congruentes. Para la actividad número 2 vamos a tratar el concepto de semejanza. Pues miremos. Entonces la semejanza quiere decir de que podemos tener dos figuras que tengan la misma forma, pero que tienen distinto tamaño. Entonces podemos decir que ellas dos son semejantes, cuando tienen la misma forma, pero tienen distinto tamaño. Pero hay unas características, hay una característica que cumplen las figuras semejantes, y es que ellas tienen que guardar una proporcionalidad entre sí. Por ejemplo, cuando yo trazo una figura geométrica cualquiera y trazo una figura similar, tiene la misma forma, ellas son semejantes siempre y cuando haya una proporcionalidad entre ellas. Por ejemplo, digamos que este lado mide 2, ¿no? Entonces este lado de acá puede medir, por ejemplo, 6. Y si el lado de abajo, por ejemplo, mide 3, supongamos, entonces el lado de acá abajo debe medir 9. Pero no puede tener otra medida, no puede ser aquí 8 ni otra cosa, tiene que ser 9, porque debe haber una proporción entre ellas, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que deducimos es que estamos multiplicando por 3, multiplicamos por 3. Entonces siempre debe estar multiplicado por un mismo número. Ese número por el que está multiplicado se llama el factor de proporcionalidad, por ejemplo. Entonces decimos que esta figura de acá de la derecha, este triángulo, es 3 veces más grande que el que está aquí en la izquierda. O al contrario, ¿no? Que el que está en la izquierda es 3 veces más pequeño que el que está en la derecha. Entonces, para hablar de semejanza, las figuras deben tener la misma forma, pueden tener o tienen mejor distintas medidas, pero esas medidas deben ser semejantes, debe haber una proporción entre ellas, ¿no? Eso es lo que sucede con la proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, en la actividad 2, cuando nos preguntan que si las ventanas de la casa son semejantes, entonces lo que hacemos es mirar las medidas de las ventanas. Por ejemplo, el alto de la ventana de la izquierda es 10 y el de la derecha es 5. Entonces hacemos la razón entre ellas, la división.
Y esto nos tiene que dar lo mismo que la razón de las otras medidas. Por ejemplo, 6, que es el ancho de la ventana grande, y 3, que es el ancho de la ventana pequeña. Entonces, si esto es cierto, si esto es verdadero, entonces diríamos, sí, son semejantes. Entonces, esto sería una proporción. Ahora, ¿cómo comprobamos si esto en realidad es una proporción, si esto es verdadero? Una forma de verificar que la igualdad que tenemos aquí es una proporción es haciendo una multiplicación incluso. Entonces, por ejemplo, multiplicamos estos dos números, los extremos, 10 por 3 es 30, y multiplicamos estos dos números, los medios, 6 por 5, 30. Si esos dos números son iguales, pues decimos que esto es verdadero, que sí es una proporción. Entonces lo que estamos diciendo es que sí, que los lados de las ventanas son proporcionales, y entonces como tienen la misma forma, son rectangulares, entonces decimos sí, son semejantes. Y la razón de eso sería esta, ¿no? La que acabamos de escribir acá, en el lado de acá. Entonces usted escribe en su justificación, son semejantes porque 10 sobre 5 es lo mismo que 6 sobre 3. Lo mismo hay que hacer en este punto. Dice, para cada pareja de polígonos semejantes, calcule la razón de semejanza. No se olviden que la razón de semejanza, para que lo hagan acá también, ¿no? En este ejercicio, es la división entre los dos. Por ejemplo, 10 entre 5 es 2, 6 entre 3 es 2. Da lo mismo, esa es otra forma de verlo, que esto es una proporción, además de lo que ya dijimos. Es otra forma, hacer la división y que den lo mismo. Esa es otra forma. Entonces, ese número, que es el mismo en ambas divisiones, esa es la razón de semejanza. Eso es lo que nos pregunta. Entonces, aquí nos afirma, en este punto ahora nos afirma que las parejas son semejantes. Ya sabemos que sí lo son. Pues, ¿cuál es la razón de semejanza? Pues simplemente tomamos uno de los lados, por ejemplo este, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mide 8 cuadritos, y el de acá mide 1, 2, 3, 4. Entonces lo que hacemos es dividir. Normalmente siempre dividimos el grande entre el pequeño. Entonces la razón de semejanza aquí es 2. O sea que este triángulo de acá, de la izquierda, es el doble que el de la derecha, ¿cierto? Es el doble. Entonces lo mismo hacemos con la otra figura. Para la actividad 3 vamos a utilizar los criterios de semejanza para poder resolver este problema. ¿Cuáles son los criterios de semejanza? Son 3. El primer criterio es lado, lado, lado. El segundo es ángulo, ángulo, ángulo. Y el tercero es lado, ángulo, lado. Bueno, pueden estar en cualquier orden, ¿no? Los podemos nombrar en cualquier orden. ¿Qué quiere decir el criterio lado, lado, lado? Quiere decir que los tres lados son proporcionales, forman una proporción. ¿Qué quiere decir el criterio ángulo, ángulo, ángulo? Quiere decir que los tres ángulos de un triángulo son iguales a los tres ángulos del otro triángulo. Ahora miramos con estos ejemplos. Y lado, ángulo, lado quiere decir que tanto en un triángulo como en el otro tienen dos lados en común, proporcionales, y el ángulo que está comprendido entre los dos es igual. Miremos aquí con los ejemplos. Por ejemplo, en esta primera figura hay dos triángulos.
Entonces, no tengo las medidas de los lados, o sea que no voy a poder hablar de criterio lado, 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 ni lado, ángulo, lado, porque no conozco los lados. Pero sí conozco los ángulos. Miren que este ángulo está aquí en verde y este ángulo está aquí en verde. Entonces, eso significa, al estar del mismo color, que son iguales. Entonces, el ángulo D es igual o mide lo mismo o es congruente, podríamos decir, al ángulo D. Son iguales, miden lo mismo. Y ahora, el ángulo que está aquí, en este vértice C, del triángulo de arriba, es igual al ángulo que está aquí abajo. Esos ángulos son iguales, están del mismo color. Entonces, eso significa que, como la suma de los tres ángulos, ¿cierto? Por ejemplo, en el triángulo pequeño de aquí, pues si usted suma el ángulo D más el ángulo E más el ángulo C, la suma de los ángulos internos siempre da 180 grados en cualquier triángulo, sin importar el tamaño. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como en el triángulo de arriba tengo estos dos ángulos, en el triángulo de abajo son iguales los correspondientes, entonces el tercer ángulo, que es este de aquí, tiene que medir lo mismo que el de acá, porque los tres suman 180. Entonces, lo que estamos diciendo con este análisis es que los tres ángulos son iguales, tanto en el de arriba como en el de abajo, ¿no? Se dice, los ángulos correspondientes son iguales. ¿Cuáles son los correspondientes? D con B son correspondientes. A con E correspondientes. Y C pues, está nombrado igual porque coinciden con este vértice, también son iguales. Entonces dice, sí, esos triángulos son semejantes gracias al criterio ángulo, ángulo, ángulo. Lo mismo usted puede hacer algo similar aquí, en esta situación con esos dos triángulos, ¿no es cierto? Ahí sucede algo muy parecido. Entonces está el ángulo recto aquí y acá en los dos triángulos. Y está este ángulo, miren. Este ángulo con este ángulo son iguales porque son opuestos por el vértice. O sea que cuando tenemos un vértice como acá, un vértice así, ¿no? Y tenemos así dos líneas que se cruzan, pues se forman ángulos iguales. Esos ángulos se llaman opuestos por el vértice. ¿Listo? Entonces ahí, en ese ejemplo 2, también podemos decir que estos ángulos son iguales y por lo tanto este ángulo mide lo mismo que el de acá. Y ahí ya podemos deducir la semejanza por el mismo criterio. ¿Listo? Miren lo que sucede en esta pareja, por ejemplo. En esa pareja, primero tenemos que ver que los lados sean proporcionales. Por ejemplo, 8 sobre 4, ¿no? Haciendo estos dos. Tiene que ser lo mismo, tiene que dar igual que 6 dividido entre 3. Pues claro, 8 sobre 4 es 2, 6 sobre 3 es 2. Entonces decimos sí, los lados son proporcionales. Lados proporcionales. Esa pareja de lados. Pero además necesitamos que el ángulo que está entre los dos, que es este, mida lo mismo. Entonces, como mide lo mismo, 90 grados, decimos esos dos triángulos sí son semejantes. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Entonces, ¿cómo se mira eso? Aquí está, ¿no? Lado, primero esto, luego el ángulo que está ahí enseguida, y luego el lado. Y lo mismo se cumple en el otro. ¿Miran? Entonces los lados son proporcionales y los ángulos son iguales. Asimismo, intenten mirar los otros dos que faltan ahí. Para los puntos, el punto 2 dice, ¿dónde ha visto que se utilicen escalas? Dibuja en su cuaderno 3 ejemplos indicando la escala utilizada. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con semejanza, ¿no? La semejanza
nos da para hablar de escalas. ¿Por qué? Porque es como cuando hacemos el primer ejemplo, ¿no? Colocábamos aquí un triángulo y otro triángulo más grande y decíamos, es que este de acá es 3 veces mayor que el de acá. Está multiplicado por 3, ¿recuerdan? Entonces la escala es 1 a 3, por ejemplo, se escribe así. Ya está amplificado 3 veces este triángulo. Entonces miren que cuando hablamos de una escala, hablamos de semejanza, es lo mismo, ¿no? Como en los mapas cuando están a escala. O los dibujos, los juguetes, ¿no? Los juguetes, los carritos, a veces están bien hechecitos a escala. Entonces ellos le colocan, los fabricantes, a qué escala está hecho un juguete, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces está amplificado? O, pues en caso de un juguete, ¿cuántas veces está reducido? ¿No? Si está reducido 3 veces, también se lo escribe de esa forma. ¿Cómo hago la maqueta de la casa o de parte de la casa? Por ejemplo, si yo tengo mi cuarto y quiero hacer mi cuarto en una maqueta, entonces ya saben que una maqueta es una representación más pequeña de algo grande, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que el cuarto mide 3 metros por 2. Entonces yo lo voy a representar en mi cuarto con una cajita, ¿no es cierto? Que pues, yo pueda hacer más pequeña. Pero entonces no será cualquier caja, tiene que haber una proporción entre las medidas, ¿no es cierto? En otras palabras, tiene que haber una escala. Entonces yo tengo que reducir esas medidas. Como va a ser pequeña, entonces seguramente estas medidas estarán en centímetros, ¿no es cierto? Entonces voy a expresar estas medidas reales en centímetros, por ejemplo. 300 centímetros y esta será 200 centímetros, ¿no? Ahora, entonces, voy a hacer la reducción de las medidas. Entonces, ¿cómo reduzco las medidas? Pues dividiendo entre algún número, de tal forma que yo pueda, que el resultado que me dé, pues yo pueda representarlo, pueda hacer una caja, por ejemplo. Si divido entre 10, entonces me queda 30 centímetros, ¿no? Porque estamos con centímetros. Entonces la caja que yo voy a hacer aquí va a medir 30 centímetros. Y lo mismo con la otra medida. La otra medida, el ancho es de 200 centímetros y lo divido entre el mismo número, 10. Entonces, claro, nos quedaría 20 centímetros. Entonces mi cajita va a medir aquí 20 centímetros. Y listo, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos faltaría la altura, ¿no? Nos falta la altura. Entonces, si la altura de mi habitación tiene 2 metros también, por ejemplo, entonces también medirá 20 centímetros. Ya, entonces las 3 medidas están a escala. ¿Y cuál es la escala? La escala es 1 a 10. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada centímetro, 1 centímetro de mi maqueta equivale a 10 centímetros, pero de mi habitación real. Entonces, la idea es que si usted le indica su maqueta a otra persona que no conozca su habitación, que usted se la lleva, le dice, listo, mira, esta es mi maqueta de mi habitación, esta es la representación de mi habitación. Así es, de este tamaño. ¿Cómo así que es de este tamaño? Claro, aquí mide 30 centímetros, aquí mide 20 centímetros, aquí también mide 20 centímetros y está hecha una escala 1:10. Entonces, sabiendo eso, la persona que esté mirando su maqueta dice, ya sé cuánto mide su habitación. ¿Cómo hace? Pues toma los 30 centímetros y multiplica por la escala, que es 10. Entonces le da 300 centímetros y él dirá, bueno, son 3 metros. ¿No es cierto? Esta medida es de 3 metros de su habitación real. Y lo mismo hará con las otras medidas, multiplicará por la escala
y entonces se dará cuenta de cuál es la medida de la que estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces eso es lo importante de la escala. Entonces la escala tiene que representar de manera fidedigna al objeto que es real, ¿no? Esa es la idea. Para la actividad 4, por ejemplo, en este punto 3, utilizamos la proporcionalidad que plantea el teorema de Tales. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos que son semejantes, ¿no? Porque mira, tiene este ángulo, que es el mismo para el triángulo grande, el triángulo PQT, y el triángulo pequeño que es RST. Entonces, los dos tienen este mismo ángulo, por ejemplo. Entonces, no queda de otra, sino que este ángulo de aquí sea igual a este ángulo de acá. Así que esos triángulos son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, al ser semejantes, podemos plantear el teorema de Tales, ¿no? Para encontrar el ancho del río, que sería esta distancia de aquí. Esta distancia. Es como plantearíamos una proporción aquí entre el triángulo grande y el triángulo más pequeño. Entonces podríamos decir 92, que es una medida conocida de este triángulo grande, guarda proporción con 50, que es la medida que le corresponde en el triángulo pequeño, y luego tomar toda esta medida para el triángulo grande, que sería entonces, debería ser igual entonces a 84 más x, toda esta medida, desde aquí hasta aquí. Y eso debería ser proporcional a x, que es la medida que no conocemos, la del triángulo pequeño. Mira, entonces lo que estamos comparando es esto. Mira, primero, estos dos lados, ¿no es cierto? Así. El del triángulo grande con el del triángulo pequeño. Y luego estos dos lados, el del triángulo grande, todo este lado, así, todo este, con X, el del triángulo pequeño, que es este que está aquí en rojo. Y ahí planteamos esa proporción. ¿Listo? Entonces de lo que se trata es de resolver esta proporción. ¿Cómo se resuelve la proporción? Pues simplemente pasamos este X que está dividiendo al otro lado a multiplicar, quedaría así. Y al otro lado pasamos 50 a multiplicar también, entonces quedaría 50 multiplicando a 84 más x. Entonces tendríamos, ya resolviendo esta ecuación, 50 por 84. Entonces, bueno, 5 por 4, 20, van 2, 5 por 8, 40, más 2, y el 0 que nos hace falta, más 50 por x. ¿No? Esto de aquí, así. Listo, ahora dejamos las letras en un lado, pasamos 50 acá a restar, del otro lado se queda 4200. Hacemos la operación, nos quedaría aquí 42 igual a 4200. Y luego, entonces, este 42 que está multiplicando a x, lo paso al otro lado a dividir. Y por lo tanto, x valdría, si dividimos 42 entre 42 da 1, y colocamos los dos ceros que hacen falta, estos dos. Entonces, el ancho del río sería de 100 metros. La última actividad trata del teorema de Pitágoras. Entonces, es un teorema que se usa únicamente, el teorema de Pitágoras se usa únicamente en triángulos rectángulos, solamente triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Los que tienen un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Entonces, cuando hay triángulos de estos, podemos aplicar este teorema. Entonces, ¿qué dice ese teorema? Dice que si usted tiene un triángulo con lados A, B y C, el lado más largo, triángulo rectángulo, claro, el lado más largo se llama hipotenusa, los otros dos lados se llaman catetos.
Entonces Pitágoras descubrió que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Es decir, que el cuadrado de la hipotenusa es esta área, así, de este cuadrado, ¿no es cierto? Del lado C. Entonces toda esta área que está aquí es igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados que se forman con los catetos. Entonces este es del lado B también. Entonces aquí se forma un área y acá abajo se forma otra área del lado A. Entonces el área de aquí es C al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces C al cuadrado, C por C, C al cuadrado. El área de aquí es B por B, B al cuadrado. Y el área de aquí es al cuadrado. Entonces él descubrió que si yo uno estas dos las sumo, me cubren toda el área que está acá. Esa es la idea del teorema de Pitágoras y pues lo utilizamos bastante para resolver problemas con triángulos. Entonces en este ejemplo necesitamos, por ejemplo, hallar la altura de la carretera, ¿no es cierto? De la cuesta que está subiendo el ciclista. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la medida de la calle, digamos, ¿no? Que es 85 metros. Este sería la hipotenusa. Y conocemos uno de los catetos, uno de los lados, ¿no? Y tenemos que hallar el otro cateto, la altura. Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos, bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a un cateto más el otro cateto al cuadrado. A este pongámosle B, ¿no es cierto? Cateto B. Entonces resulta que la hipotenusa pues tiene valor, que es 85. La elevamos al cuadrado. A no se conoce, entonces lo dejamos ahí. Y B vale 77 al cuadrado. Pongámosle aquí metros, no son metros. ¿Listo? Entonces tenemos que despejar al cuadrado. Entonces para despejar al cuadrado lo dejamos ahí donde está. El 85 lo dejamos ahí donde está, ¿no? Hacia el cuadrado. Y pasamos este 77 que está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Entonces menos 77, voy a correr aquí un poquito, menos 77 metros al cuadrado. Entonces ahora tengo que hacer estas operaciones. Pues elevamos 85 al cuadrado. ¿Qué es elevar 85 al cuadrado? Pues es multiplicarlo por el mismo, ¿no? Eso es elevar al cuadrado. Entonces, bueno, tendríamos aquí la operación, 5 por 5, 25, 8 por 5, 40, y 2 que llevo, 8 por 5, 40, no 4, 8 por 8, 64, y 4, 68, 5, 2, 8, 4, 12, va 1, sería una 7. Entonces tendríamos 7.225 metros cuadrados, menos, menos, y ahora 77 elevado al cuadrado. Entonces 7 por 7, 49, van 4, 7 por 7, 49, 49 más 4 son 53, y ya está este 7, y como la otra también es 7, entonces colocamos lo mismo, 9, 9 y 3, 12, va 1, 8 y 1, 9, y 5, 5.929. También son metros cuadrados. Esto es al cuadrado. Ahora hacemos la resta de los dos. Entonces, colocamos aquí, restamos, ¿no es cierto? Decimos 15 menos 9, son 6, ¿no es cierto? Aquí decimos 11 porque ya prestó una, 11 menos 2, entonces son 9. Aquí también decimos 11 menos 9, entonces 2. Y aquí nos queda 6 menos 5, 1. Entonces son 1.296 metros cuadrados. Es igual al cuadrado. Pero ahora, entonces, lo que tenemos que hacer para hallar A, solamente A, no A al cuadrado,
es sacarle la raíz. Entonces tenemos que sacar la raíz para poder cancelar ese cuadrado. Entonces sacamos la raíz ahí, pero también sacamos la raíz acá. Cancelo entonces acá la raíz y queda A solito, que es lo que queremos. Y ahora encontramos la raíz de 1296, que ustedes pueden verificar que es 36 metros cuadrados. Entonces este cuadrado cancela con la raíz y queda en metros. Por lo tanto, la altura de la carretera aquí es de 36 metros.